Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan a todos? Feliz miércoles, culto, hoy a la distancia. Quiero agradecer a los hermanos que estuvieron orando por mi recuperación. Para los que no sepan, además estuve un poco resfriado y demás, y por eso el miércoles pasado no pude ir presencialmente. Me sentía demasiado mal, y por cuidado también de los hermanos que iban a estar presentes y demás, no sabía si era una cuestión que podía contagiar a alguien o demás, así que me quedé en un poco aislamiento, y gracias a ustedes por las oraciones intercesoras. Se sabe, bueno, oramos por los que estén resfriados o demás, y a los hermanos que no lo estén, cuídense, que aparentemente es una especie de epidemia de resfrío por este invierno y las bajas temperaturas. Hay un bicho que está molestando a todos. Otra cosita para los jóvenes, estén atentos que el sábado próximo nos vamos a la iglesia de 11 y tenemos que estar ahí a las 11. Vamos a estar comunicando a qué hora vamos a estar aproximadamente en la puerta del templo, y desde ahí vamos a salir en diferentes vehículos, transporte público y demás, para llegar a el quinto de Abba de jóvenes. Pero sin más dilatación, vamos a ir al estudio del día de la fecha. Vamos a estar trabajando Corintios, 1 Corintios, como ya venimos haciéndolo todos los miércoles, tanto presenciales como virtuales, y vamos a avanzar desde el capítulo ya 10 de este emocionante libro que es la Primera de Corintios, escrita por Pablo. Y hoy vamos a dar comienzo al capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al 22, varios versículos, así que vamos a dar inicio al estudio, pero antes de eso vamos a orar para el que el Señor nos esté guiando en este día. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nos estás recuperando, Señor, de las aflicciones. Te pedimos que bendigas este culto, bendícenos en este estudio y acompáñanos el resto de la jornada, Señor. Te pedimos que nos estés guiando en este estudio de miércoles, Señor, y bendiga a los hermanos que lo están disfrutando, aprendiendo de ti, Señor, en la distancia, a través de los medios de comunicación. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra del Señor dice, acuérdense, 1 Corintios, versículo desde el 1 al 22. Y dice la palabra: hermanos, no quiero que ignoren que todos vuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, lo cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. No murmuren
como algunos de ellos lo hicieron, y parecieron a manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofenden a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y tampoco de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Hasta aquí la palabra del Señor. Sepan disculpar que me quede un poco sin aire por cuestiones del resfrío, pero gracias al Señor seguimos aquí para aprender más de su palabra. Y bueno, ¿cómo dividiríamos esta primera parte del capítulo 10 de 1 Corintios? Amonestaciones contra la idolatría. Ya cultos atrás vimos el tema de la idolatría y el tema de cómo los que estaban creciendo en la fe, eran nuevos cristianos y demás, se veían medios en conflictividad sobre el alimentarse de partes de animales o alimentación que habían sido eh, servida hacia y figuras idólatras y demás. Pero aquí Pablo sigue con la misma temática hacia las deidades, pero pone el foco hacia otros objetivos, ¿no? Y para eso va a hacer uso de la historia del pueblo judío, ¿no? Primero se retrotrae, ¿no?, en los primeros versículos que estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Se remonta a lo que es el éxodo de Moisés, ¿no? Como todos cruzaron el Mar Rojo, escapando de la esclavitud de Egipto, y que Dios los cubría durante el día de una nube para protegerlos del sol abrasador en el desierto, y como la noche una tormenta de fuego y demás los calentaba, ¿no? Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos comieron del mismo alimento espiritual. Bueno, Pablo ahí hace mención a lo que era el maná, cómo el Señor alimentó a su pueblo a través del desierto. Pero ese pueblo había vivenciado, ¿no?, carne propia, los milagros del Señor. Ahí el Señor se mostraba en todo su esplendor a través de los elementos, ¿no?, cubriéndolos, abriendo el Mar Rojo, las plagas que hicieron que los egipcios
tomaran la determinación de, bueno, vamos a sacar a los judíos y demás. Y sin embargo, el pueblo cayó en pecado, ¿no? Y va a nombrar algunas cuestiones. El pecado, digamos, como más duro, como el que pondríamos en primer orden, es el tema de la adoración a otros dioses, ¿no? El romper la comunión con Dios y empezar a adorar a un becerro. Ahí es cuando Pablo menciona eso. El tema de las inmoralidades sexuales que se daban, los engañamientos, o sea, tenemos dos pecados, tres, que hace mención Pablo como que eran de primer orden, ¿no? La cuestión de la idolatría hacia otras deidades, el romper la comunión, la adoración única, pura, con el Señor Dios, el Señor Jesucristo, la cuestión de las inmoralidades sexuales y la cuestión de la murmuración. Va a nombrar ahí en el versículo 10, ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor, ¿no? No va a mencionar los 10 mandamientos, pero hace esas menciones podríamos poner en esos primeros tres órdenes. En primer lugar, la cuestión, la idolatría hacia otras deidades. En segundo lugar, las cuestiones a las inmoralidades sexuales. Y en tercer lugar, a la cuestión de la murmuración. Como es algo que muchas veces se da, ¿no? Que uno hace un comentario, a veces inocente y demás, y puede generar un pecado gravísimo, que es la murmuración, el andar hablando de más sobre alguna crítica contra otro hermano, a veces de manera inocente, muchas veces se puede llegar a escuchar, ¿no? En mi trabajo diario muchas veces se generan esos comentarios, radio pasillo, ¿no? Es, uno diría, hasta algo inconsciente del ser humano actual, ¿no? Del argentino, de la humanidad misma, el andar murmurando por radio pasillo hacia otro, ¿no? Y Pablo acá lo menciona como el tema de la murmuración, un grave pecado, y que muchas veces en el desarrollo de las personas en diferentes ámbitos es algo que se da y nunca no se tiene en cuenta que es demasiado, bastante grande para una falla hacia el Señor. Pablo va a continuar: ustedes no los ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¿Y qué tan cierto es este versículo, no? Porque todos somos seres pecaminosos, caemos en el pecado, y el Señor es el único que con Él nos restauramos, y que a lo largo de la vida hay diferentes pruebas que el Señor nos pone para crecer, y a veces son ataques del enemigo, y que acá viene ese famoso dicho que no vamos a llevar una mochila más grande de la que podamos cargar, ¿no? Y esto es justo eso, es justo que no hay prueba que el Señor que nos ponga, porque sabe, hasta nos conoce más
que nosotros mismos muchas veces, y que sabe que vamos a poder sobreponernos, aprender de esa situación, de esa prueba y superarla. A lo largo de la vida hay millones de pruebas. Y si ponemos al Señor primero, a nuestro lado, le pedimos, oramos, que nos enseñe cómo superar esa prueba, cómo sobrepasarla. Les aseguro que el Señor va a estar ahí y va a dar respuesta clara a nuestras peticiones de cómo superar esa prueba y aprender, ¿no? Porque la vida es eso mismo, es ir aprendiendo continuamente. Y gracias al Señor tenemos la Biblia para que nos enseñe, que Él mismo nos enseñe cómo sobreponernos, cómo avanzar en esas diferentes pruebas que tenemos a lo largo de la vida. Pablo les habla como personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracia no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan, del cual todos participamos. Y aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Qué tan cierto en este domingo pasado que partimos en pan y compartimos el vino en memoria del sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Y aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Cuerpo de la iglesia, hermanos. Todos juntos conformamos ese hermoso cuerpo con el Señor Jesucristo a la cabeza, que es la iglesia. Fíjense en el versículo 18, fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ídolo o los animales que se ofrenden a los ídolos son algo. ¿Qué quería decir Pablo con esto? En el versículo 20 al 21 dice: lo que quiero decir es que los animales que ofrenden los no judíos se ofrenden a los demonios y no a Dios. Yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Sí, vamos a conformar un solo cuerpo en unidad con el Señor y demás. Tenemos que ser razonales, usar la razón y estar con el Señor al 100%, pleno, completo, en todos sus aspectos. Comer de la mesa del Señor, partir el pan, compartir del vino, comer eso en nombre del Señor. No podemos andar por la vida o por el mundo en que lo que me conviene de aquí, tomo esto y soy cristiano en esta parte. Y lo que no del otro, me siento, no sé, voy a abrazar un árbol o miro una piedra o pienso que una piedra tiene poder astralismales o no sé qué. Cualquier cosa de moda, como ahora se ve mucho a veces, gente meditando a una figura de un gato o demás, y que algunos son cristianos, o se dicen decir cristianos, y hoy están aquí y mañana están allá. No. Pablo es muy claro aquí, que dice: nos sentamos todos a la mesa del Señor, punto. No podemos comer de aquí y de allá, ¿no? Por eso va a tomar otra vez el tema de la comida hacia las otras deidades, ¿no? ¿Vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él?
una pregunta capciosa hacia la reflexión, ¿no? Vamos a sentarnos por una cuestión de moda, de la cultura, además, en la mesa del demonio, y jugar y tentar a que el Señor nos enseñe de una manera dura para enseñarnos. Vamos a ahí estar jugando entre de aquí y de allá, como hicieron algunos judíos en el Éxodo, ahí estar probando suerte o haciendo una cosa, diciendo sí, vamos todos juntos con el Señor y demás, y me llueve maná del cielo y de pronto el Señor te dice no guardes en estos días, vas y guardás y tentás a que la ira del Señor te golpee. El Señor es justo, es un Dios justo, de amor, y como nos ama muchas veces nos tienes que enseñar, de manera que a veces no entendemos al principio y después a lo largo de los años y demás la sabiduría, y si es una sabiduría arraigada en el Señor, lo aprendemos. Muchas veces aprendemos a dar un respiro o a bajar un cambio cuando nos golpean de maneras que no entendemos ahora, y después con los años lo entenderemos. Por eso Pablo aquí se remonta a la historia del pueblo judío, cómo fue aprendiendo a lo largo de su vida, que no pudo ver como pueblo al Señor Jesucristo, de ese gran plan que tenía el Señor, y que Pablo retoma ese plan, esas enseñanzas en la equivocación de un pueblo, para que los nuevos hijos del Señor, creyentes, convertidos y demás, aprendiendo de la vida en santidad en Cristo, aprendan, crezcan, den frutos y no se equivoquen en cuestiones humanas propias, que desde en esa época hasta la actualidad todavía se siguen cometiendo muchas veces los mismos errores. Y uno diría, ¿para qué está la historia? Para no equivocarse, diría, pues la humanidad, el humano no funciona así, hermanos. Aprendemos y crecemos de maneras diversas. La historia no siempre es la misma, pero siempre al humano lo persigue el pecado, y tomar a Cristo, rendirse al Señor y ser un buen siervo de Él, nos permite en acercarnos a la Santa Comunión con nuestro Señor Creador, redimir nuestros pecados, aprender y crecer día a día para dar frutos. Gracias a Dios y gracias al Señor Jesucristo podemos seguir creciendo y aprendiendo día a día. Queridos hermanos, llegamos al final de este estudio. Jóvenes, estén atentos. Estén atentos que este sábado nos vamos a 11 y hay otras actividades que la hermana Priscila Odorín van a estar comentando, que son actividades presenciales para los otros rangos de edades, presenciales en la iglesia. Queridos hermanos, oramos y nos despedimos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, Señor.
Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Señor, cómo aprender de la historia, Señor, de las equivocaciones, del pecado que se cometieron en el pasado, Señor, para que podamos aprender, Señor, en este presente y seguir creciendo y viviendo tu evangelio, Señor. Te pedimos que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén.